Desde el Instituto 25 de Mayo le damos una cordial bienvenida a este primer módulo y video en donde vamos a explicar las principales herramientas que vemos en Microsoft Excel. Mi nombre es Verónica Vignati, profesora del Instituto 25 de Mayo, nivel terciario. Y en esta oportunidad vamos a poder repasar algunas cuestiones puntuales, resumidas y herramientas iniciales al ingresar a Microsoft Excel. Nuevamente bienvenidos y le esperamos que sea de gran utilidad para ustedes. Bien. Oportunamente estamos viendo la pantalla de Microsoft Office Excel, que al ingresar ustedes visualizarán la pantalla que les muestro a continuación. ¿Bien? Bueno, para comenzar y entender un poco de qué se trata este programa y para qué nos puede servir o con qué herramientas nos podemos encontrar en nuestra diaria, podemos visualizar que tenemos una cierta numeración, ¿sí? En nuestro panel izquierdo, ven que lo voy seleccionando, tenemos una numeración desde el número 1 hasta el número 1.048.576. Estos números indican las filas de Excel. Es decir, cuando queremos nombrar una fila nosotros, hacemos referencia a un número. Las filas están definidas por números, ¿bien? En cambio, en disposición vertical y con una correlatividad alfabética, vemos que tenemos las columnas. Las columnas en Microsoft Excel se las deja nombradas o referenciadas con una letra. Si nosotros visualizamos, tenemos A, B, C, D, bueno, desde la letra A hasta X, F, D, ¿sí? Las diferentes combinaciones que vamos teniendo para poder trabajar a lo largo de la planilla. ¿Bien? Entonces, cada vez que nosotros queremos referenciar a alguna celda que esté ubicada o algún dato que esté ubicado en algún lugar de la planilla, lo vamos a hacer teniendo en cuenta que las columnas se referencian con letras y las filas se referencian con números. Cuando hablamos de celda, hacemos referencia a cada uno de estos cuadraditos o rectángulos que nosotros vemos, ¿sí? Una celda es una intersección entre una columna y una fila. ¿Bien? A esto se lo llama intersección. Cuando se produce la intersección entre la fila y la columna, tenemos una celda. ¿Ven? Entonces, cada uno de estos compartimientos que ustedes ven y que yo les voy remarcando en pantalla, haría referencia a una celda. Eso se llama celda. Para referenciar una celda en particular o un dato que esté en una celda en particular, como en este caso, por ejemplo, si yo quiero decir, no, fíjate en tal celda, la llamo, teniendo en cuenta, dijimos recién, la fila y la columna correspondiente. Primero se referencia el nombre de la columna y luego de la fila. Es decir, en este caso yo diría, fíjate la celda F6, ¿sí? En este caso, si me posiciono donde estoy actualmente con color rojo, diría, fíjate o posiciónate en la celda D9, ¿se entiende? D9, ¿bien? ¿Cómo hago yo cuando quiero marcarles de esta manera? Fíjense que yo marco la D y si yo marco el 9, o sea, me paro por encima de la letra, o sea, de la columna,
o por encima de la fila, o sea, del número, me selecciona la totalidad de esa fila o la totalidad de esa columna hacia abajo, ¿sí? Cuando yo quiero seleccionarles la columna y a su misma vez la fila, para seleccionar dos rangos distintos así, lo que presiono es la tecla Control del teclado numérico. Entonces, selecciono D, columna D, presiono Control en el teclado numérico y luego presiono 9 sobre 9, que sería la fila. Y ahí me deja seleccionar, ven, varios compartimientos, que ya vamos a ver cómo se denominan también, en forma simultánea. ¿Bien? Bárbaro. Entonces, con esto hacemos referencia a una celda. Cuando queremos hacer referencia a un rango de celdas hace referencia a un conjunto de celdas. ¿Sí? Un conjunto de celdas sería, por ejemplo, si yo hago referencia a todas estas celdas. ¿Bien? Yo para determinar un rango de celdas lo que hago es seleccionar, ¿ven? Remarcar varias celdas. ¿Ven? Esto sería un rango de celdas, esto también, esto también, esto también, esto también. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si yo quiero remarcar este rango de celdas y a su misma vez este rango de celdas y a su misma vez este rango de celdas y a su misma vez este rango de celdas? O sea, recuerden que un rango de celdas es un conjunto de celdas. Para yo poder seleccionar diferentes rangos de celdas a lo largo de la planilla y que me permita realizar selecciones simultáneas pero en forma alternativa, ¿bien? No están todas juntas, sino que están separadas por otras celdas, estos rangos. Lo que tengo que hacer, como les mencionaba recién, es presionar la tecla Control del teclado numérico. Entonces, yo selecciono esto que está en color rojo, presiono la tecla Control y aún presionada, selecciono esto. Dejo presionada la tecla Control y presionada selecciono este otro rango. Y presionada selecciono este otro rango y así sucesivamente. O sea, puedo seleccionar un conjunto de rangos separados teniendo en cuenta o presionando la tecla Control. En el caso que yo necesite, por ejemplo, ir desde la celda, desde las primeras celdas hacia el final de la planilla de Excel, lo que puedo utilizar es la tecla Control y la flechita hacia abajo, la tecla Control y la flechita hacia arriba. Vieron que ustedes en el teclado numérico tienen 4 flechitas, una que pueden ir hacia abajo, otra flechita que les permite dirigirse hacia arriba, otra flecha que le permite dirigirse hacia la derecha y otra flecha que permite dirigirse hacia la izquierda. Nosotros presionamos en el teclado numérico la tecla Control y la flechita que va hacia abajo me lleva a la última fila de la planilla de Excel. Si presiono Control y la tecla de la flecha que va hacia arriba, me permite llegar a la primer fila de la planilla. Si presionamos Control y utilizamos la flecha hacia la derecha, me permite irme o dirigirme hacia la última columna de la planilla y por el contrario, si presiono Control y flecha hacia la izquierda, me permite regresar hacia el inicio de la planilla de cálculo, ¿sí? Se la denomina planilla de cálculo porque me permite realizar, como lo dice la palabra, operaciones matemáticas, diferentes cálculos. Yo puedo realizar en esta planilla operaciones matemáticas, llevar un registro de mis negocios, llevar un registro de mi actividad diaria, ¿sí? Bien. Cuando ustedes eh, presionan o se ingresan a Microsoft Office Excel, van a ver que tienen aquí abajo diferentes hojas. Y
al archivo se lo denomina libro. ¿Por qué? Cada Excel hace referencia a un libro, ¿sí? Cada Excel es un libro nuevo y cada libro está compuesto por varias hojas, ¿bien? Yo con este simbolito más lo que puedo hacer es agregar tantas hojas como desee dentro de este libro o dentro de este archivo de Excel. ¿Por qué? Porque me puede ser útil para poder en hoja 1, por ejemplo, llevar el detalle de facturas realizadas a los clientes. En la hoja número 2, el stock que tengo, por ejemplo, de frutas y verduras. En la hoja número 3, el stock que tengo de carnes. En la hoja número 4, las deudas que tengo con proveedores. En la hoja número 5, algún otro dato en particular que me haga falta y así sucesivamente. ¿Bien? Cada hoja puede tomar un valor diferente o un nombre diferente, ¿sí? Cada hoja puede tener su propio nombre y le podemos dar su formato para que nos sea más amigable. Por ejemplo, donde dice hoja 1, le podríamos colocar facturación, ¿sí? Entonces, siempre presionando clic derecho sobre el nombre de hoja 1, sobre esa hoja, nosotros lo que podemos hacer es cambiarle el nombre, ¿sí? Entonces seleccionamos la opción de cambiarle nombre y le ponemos el nombre que nosotros deseamos. Eso sí, tiene un límite de caracteres para colocar. Fíjense que yo le estoy colocando muchos caracteres y llegué a un punto donde no me deja colocar más. O sea que si ustedes quieren colocar un nombre, lo van a poder hacer hasta cierto número de caracteres. Bien, le colocamos el nombre que deseamos, presionamos Enter, perdón, y ya nos queda definido el nombre en la hoja mencionada. También le podemos dar un color que nosotros queramos para que sea mucho más amigable. Presionamos clic derecho nuevamente sobre la hoja y le ponemos color de etiqueta, ¿sí? El color que nosotros queramos. Cuando pasemos a otra hoja, vemos que adquirió un nuevo formato el nombre de esa hoja. Bien, haciendo clic derecho también sobre esta hoja, tengo otras opciones como por ejemplo, puedo insertar nuevas hojas, ¿ven? Le coloco insertar, inserto una nueva hoja y haciendo un clic con el clic izquierdo sobre esa hoja la puedo mover, ¿ven? La puedo mover ahí o la puedo mover más a la derecha o donde yo desee, ¿sí? La arrastro. Siempre que hagamos un clic derecho, ¿sí? Y le pongamos, veamos un título que tenga puntos suspensivos, implica que me va a aperturar lo que se llama una nueva ventana o cuadro de diálogo. Se lo llama así, cuadro de diálogo. Quiere decir que no va a actuar de inmediato, como en este caso que al presionar el color de etiqueta ya me pone un color, ¿sí? También podemos eliminar la hoja si así lo deseamos. Lo vamos a hacer con la hoja número 3, por ejemplo. Si presionamos eliminar, se elimina. ¿Ven que desapareció? Se elimina, ¿sí? Directamente. También lo que podemos hacer es mover o copiar esa hoja, ¿sí? Si nosotros presionamos mover o copiar, lo que hacemos es mover o copiar ¿a dónde? Al libro 1. El libro 1 es el que estamos trabajando aquí. Recuerden que cada archivo de Excel tiene como nombre libro. ¿Bien? Y me permite colocar antes de qué hoja quiero moverlo. Si quiero moverlo al final, si quiero moverlo antes de la hoja 2, antes de la hoja 6 o en la primera ubicación. Supónganse que yo digo que quiero mover la hoja de facturación al final. Le presiono aceptar y me la paso al final. Sería lo mismo que si yo la arrastro, como les enseñé recién, seleccionando y haciendo un clic por encima de esa hoja y arrastrándola hacia la derecha, ¿sí? Por otro lado,
Lo que podemos hacer, en lugar de moverla, como hicimos recién, es copiarla. ¿Bien? Para copiarla tengo que presionar una tilde, un clic izquierdo en la opción crear una copia. Me posiciono hacia dónde quiero crear una copia, por ejemplo, hacia el final, presiono aceptar y me genera una copia. ¿Ven que me coloca facturación 2? Bueno, tengo una copia, porque supónganse que yo necesito contar con una nueva hoja, con la misma información que tengo en esta primera hoja facturación, pero tengo que remarcar con colores, por ejemplo, como no quiero arruinar la primera hoja, le hago una copia y utilizo la segunda. Esta hoja le podemos cambiar el nombre también y poner facturación, por ejemplo, modificada. ¿Sí? Le podemos cambiar también el color de etiqueta, como hicimos recién, y le ponemos el color que nosotros deseemos. Perfecto. Otra cosa que podemos hacer también con esta función que le mostraba es ocultar la hoja. ¿Ven? La oculté, desapareció. Pero ¿qué puedo volver a hacer? Puedo volver a mostrarla. Cuando yo presione mostrar, fíjense cómo les explicaba recién, tenemos 3 puntos suspensivos, lo que implica que se me va a abrir un nuevo cuadro de diálogo. Cuando presiono mostrar, el cuadro de diálogo que aparece me dice mostrar. ¿Y qué quiero mostrar? La hoja que está oculta, que es facturación modificada, y me la vuelve a traer, ¿sí? Si tuviéramos oculta varias hojas, cuando yo selecciono sobre la hoja que tengo visible mostrar, me muestra todas las hojas que tengo ocultas y me pregunta cuál quiero mostrar, ¿sí? Voy poniendo cuáles quiero mostrar. Si yo quiero crear una copia en otro libro, puedo seleccionar la opción Nuevo libro, ¿sí? Al seleccionar la opción Nuevo libro, se me va a abrir un nuevo Excel. Fíjense que ahora tengo un Excel que se denomina Libro 2. Recién tenía únicamente, fíjense que tengo dos, recién tenía únicamente el Excel con Libro 1 con todas las hojas que tenemos aquí abajo. Bien, bárbaro. La barra que vemos aquí abajo, que dice listo, es la barra de estado y me permite también, fíjense, a través de este botón menos o este botón más, ampliar o reducir la página y la planilla para su visualización correcta. ¿Bien? En función si lo queremos ver más grande, más ampliado o menos ampliado. En el momento en que yo puedo colocar caracteres dentro de celdas, ¿sí? Por ejemplo, coloco números, como les están viendo en pantalla. Si yo selecciono el rango de esos números, si yo selecciono el rango de estos números que pude dejar explícitos, en esta barra puedo observar operaciones matemáticas rápidas que me realiza la planilla de Excel. Como por ejemplo, fíjense que aquí ven el promedio simple de esas 4 celdas que estoy seleccionando, ven el recuento, recuento sería la cantidad de celdas con caracteres que estoy seleccionando, y verían la suma de todas esas celdas totales. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Si yo, por ejemplo, acá coloco un nuevo número y selecciono hasta aquí abajo, fíjense que en recuento me menciona 5, porque no me toma en cuenta las 2 celdas vacías del medio, y me suma las cantidades de los números que tenemos en el rango seleccionado. Bien, para eso sirve esta barra que ven aquí abajo. Si ustedes harían un clic derecho, pueden fijarse que en este sector, fíjense, les dice si queremos ver el promedio, el recuento, la suma, ¿sí? Supónganse que yo agregue el mínimo y agregue el máximo. Entonces me va a mostrar también el mínimo número de ese rango, que sería 5, y el máximo número de ese rango, que sería 10, ¿sí? O sea, operaciones matemáticas básicas para una rápida visualización. Luego tenemos en
en la parte inferior derecha o en la parte derecha del todo de la planilla, lo que se denominan las barras de desplazamiento, ¿sí? La barra de desplazamiento horizontal, que me permite desplazarme hacia la derecha o hacia la izquierda, y la barra de desplazamiento vertical, que me permite desplazarme de abajo hacia arriba. En este sector encontramos la barra de fórmulas. La barra de fórmulas me permite a mí realizar o seleccionar fórmulas para poder determinar ciertas operaciones matemáticas o realizar ciertos análisis de gestión, administrativos o contables, que eso se verá y se utilizará esa herramienta para que ustedes vean claramente de qué se trata en módulos posteriores. En el lapso izquierdo de la pantalla donde les estoy seleccionando o remarcando, mostrando en forma de círculo, ustedes pueden ver que queda explícita cuál es la celda que estamos seleccionando. Fíjense, si selecciono 1 me coloca 1, si selecciono C4 me coloca C4. Si selecciono un rango, fíjense que solo me coloca la primera celda de ese rango. Cuando nosotros queremos referenciar a una persona en particular y decirle, fíjate el resultado de la celda H11, recuerden que le decimos primero el nombre de la columna y posteriormente el nombre de la fila, ¿sí? Sería H11, ¿bien? Si yo quiero seleccionar un rango de celdas, por ejemplo, del 5 hasta el 6, yo tengo el rango, fíjense, desde H8 hasta H14, ¿lo ven? Entonces, para nosotros poder nombrar desde qué celda seleccionar el rango hasta qué otra celda, lo vamos a nombrar de la siguiente manera, desde H8 hasta H14, por ejemplo. ¿Sí? Es la manera de nombrar un rango. La manera de nombrar un rango es separando por 2 puntos la celda inicial seleccionada y la celda final. Sería desde H8 hasta H14. Si yo quiero seleccionar este rango completo que tengo aquí abajo, fíjense que la primera celda es E17 y la última es G22. Entonces yo digo, selecciona desde E17 hasta G22. ¿Bien? Ese es el rango, el primero y la primera y la última celda. Es el rango que me permite determinar a través de esos dos extremos el rango a seleccionar. ¿Bien? Bárbaro. Bueno, lo más importante es lo que viene ahora, en donde visualizamos en la parte superior de la planilla de Excel, visualizamos lo que se llaman los diferentes menús, ¿sí? Los diferentes menús que tenemos para poder realizar actividades o utilizar herramientas. Y esta barra se llama barra de herramientas. En la barra de herramientas ustedes pueden visualizar innumerable cantidad de herramientas que nos van a servir para trabajar en la planilla de Excel. Si nosotros presionamos este botón que vemos a la derecha del todo, lo que permite realizar es contraer esta cinta de opciones, o sea, ocultar la barra de herramientas. ¿Bien? Perfecto. Bueno, si nosotros queremos volver a verla, esa barra de herramientas, seleccionamos algún menú de los que tenemos aquí arriba, como por ejemplo inicio, insertar o diseño de página o el que sea cómodo o necesitemos, se despliega la barra, se vuelve a ocultar. En el momento de desplegarse, podemos presionar de nuevo este nuevo botón que nos apareció acá, que es como un exchinche, que nos permite anclar nuevamente la cinta de opciones o la barra de herramientas. Y ahí no desaparece más.
Bien. Si nosotros nos vamos al compartimiento o al grupo inicio, visualizamos que tenemos diferentes herramientas al principio, como por ejemplo, cortar. Ustedes vieron recién que yo podía trasladar haciendo un clic, seleccionando sobre la celda y no soltando ese clic, puedo distribuir o llevar de una celda a otro cierto dato, ¿sí? También puedo hacerlo con la herramienta cortar. Fíjense que cuando ustedes usan la herramienta cortar, se les aparece en lugar de una línea continua sobre la celda, líneas discontinuas, seleccionan otra celda diferente, presionan pegar y trasladaron el número de igual manera, ¿sí? Lo que sucede es que cuando usamos la función cortar y pegar, el número de donde yo lo corté desapareció, ¿sí? Lo corté. ¿Bien? Distinto es si yo utilizo la opción que tenemos aquí abajo, que son dos hojitas que ustedes ven, que significa copiar, ¿sí? Cuando ustedes copian y pegan en otro lugar, la diferencia que hay con cortar es que me deja el dato original y no me lo elimina. ¿Bien? Cuando yo quiero pegar, fíjense que yo esta celda, por ejemplo, el número 6, lo puedo tener con fondo celeste y letra blanca. Al copiar esa celda, yo después cuando la voy a pegar, puedo elegir presionando el botón debajo donde me despliega el menú de los pegar, puedo pegarlo como yo quiero. Pegarlo normalmente como hago, ¿sí? Presionando el botón, donde me pega el mismo formato y el mismo número, todo exactamente igual. O puedo pegar solamente el valor, ¿sí? Pegar valores quiere decir, fíjense, que solamente me va a pegar el 6, o sea, el valor que tiene la celda adentro, sin el formato. O puedo elegir pegar, por ejemplo, el formato. ¿Ven? Fíjense que dice, mantener el formato de origen. Listo, se me pegó el número con el formato. ¿Bien? O puedo elegir pegar fórmulas, porque dentro de esta celda yo podría tener una fórmula en lugar de un número y me pegaría la fórmula solamente. O me permitiría pegar sin bordes. Supónganse que yo sobre esa celda tengo un borde dibujado, ¿ven? Si yo le pongo copiar y le pongo pegar automáticamente, me lo pega exactamente igual. Para dejar de copiar eso que sigue copiado, ¿ven? ¿Ven que sigue copiado porque tenemos la línea de puntos hacia alrededor? Para poder salir, presionamos este. Entonces me deja de dejar copiado ese elemento. Si yo quiero copiar y pegar sin bordes, puedo utilizar esta opción que dice sin bordes, ¿ven? Me pegó el mismo dato, el mismo color, formato, pero no me pegó el borde. ¿Estamos de acuerdo? Y si no, lo que puedo pegar nuevamente son valores y me pega el valor solo, sin el formato y sin el borde. Bien. Otra cosa que yo puedo hacer en Excel es poder estirar, ¿sí? Ven que aquí abajo, en la parte inferior derecha de la celda seleccionada, aparece un mini cuadradito. Si nosotros nos posicionamos sobre ese mini cuadradito, fíjense cómo cambia el punto del cursor del mouse. Fíjense que nosotros se nos aparece una crucecita, ¿bien? Si nosotros presionamos con un clic izquierdo y arrastramos hacia abajo sin soltar, nos permite arrastrar. Bien, si yo tengo un número 1, un número 2, un número 3, selecciono ese rango de celdas, me posiciono en el cuadrito inferior derecho y arrastro hacia abajo, fíjense cómo me permite arrastrar y continúe la numeración. ¿Sí? Bien. ¿Qué otras herramientas tenemos aquí? Tenemos un pincel que ven debajo de la opción copiar. Ese pincel lo que me permite hacer a mí es copiar y pegar el formato de una celda, ¿sí? Supónganse que yo a este 10 le quiero dar el mismo formato que tengo aquí, en la celda I5. Presiono el pincelito
que quiere decir que me copió ese formato, y selecciono la celda a la que quiero llevar ese formato. Fíjense que me pintó de la misma manera que está el formato en la celda I5, en la celda G14, ¿sí? Es para pintar y copiar formato. Luego tenemos la letra que queremos utilizar o el número de letra que queremos utilizar. Supónganse que nosotros queremos utilizar esta letra en lugar de la que tenemos, fíjense que es finita, utilizamos esta, por ejemplo, y le queremos poner un tamaño de 30, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es darle formato a la letra y al número según lo grande que queremos. A la derecha tienen dos letritas que les permiten bajar o subir, ¿sí? Fíjense, le permite subir o bajar el tamaño de letra, ¿sí? Aquí abajo tienen tres teclas o botones que les permiten colocar negrita, ¿sí? Cursiva y subrayado. ¿Qué me permite hacer cada uno? Como lo dice la palabra, vamos a escribir un nombre. Por ejemplo, vamos a escribir árbol, ¿sí? Vamos a escribir árbol, le vamos a poner un formato de celdas color rojo, vamos a ponerle letra blanca y le vamos a poner, por ejemplo, un tamaño de 48 para que ustedes lo aprecien. Fíjense la diferencia entre no utilizar negrita y sí utilizarla. Utilizando negrita lo que permite es que los bordes de las letras se hagan más anchos, ¿ven? Que tenga mejor visualización. La cursiva permite colocar en cursiva en un formato más acostado esa letra y subrayado me permite a mí subrayar la palabra. Si yo presiono un clic sobre el triangulito hacia abajo que está al lado de la letra subrayado, puedo realizar un subrayado simple, ¿sí? O un subrayado doble. ¿Bien? Perfecto. Cuando usted utiliza un subrayado doble, se convierte en una D en lugar de una S. ¿Sí? Bueno, tienen un tarrito al costado de pintura que les permite pintar, ya vamos a ver bien el formato de celdas en el próximo módulo también, pero esto es simple y rápido en el sentido que podemos colocar la pintura de fondo de celda que nosotros queramos o en un rango determinado también. Tenemos una letra A que nos va a permitir definir y determinar el color de fuente que queremos nosotros, el color interno de la letra. Y si queremos más colores, podemos presionar donde dice más colores, ¿bien? Y seleccionamos el color que quisiéramos o vamos a la solapa que dice estándar y también seleccionamos el color que nosotros deseemos. ¿Bien? Lo mismo sucede con el fondo. Si queremos más colores, podemos colocar más colores. Vamos y seleccionamos el color que nosotros deseamos. Perfecto. Lo que continúa es la alineación del texto o del valor o del carácter que tenemos dentro de una celda. En la parte superior tenemos la alineación de arriba hacia abajo, ¿sí? Tenemos la alineación que queremos realizar en forma vertical. ¿Por qué? Porque me pregunta si yo quiero colocarla, la alineación hacia arriba, ¿ven? Si la quiero, fíjense si yo selecciono este, por ejemplo, si quiero al medio, si quiero arriba o si quiero abajo el número. ¿Lo ven? ¿Se aprecia? Aquí queda abajo, si presiono la centrada me lo deja, me lo centra al medio y si no arriba. ¿Bien? Y la alineación de abajo es una alineación horizontal. Me permite mostrarlo a la izquierda y arriba, en ese caso, en el centro y arriba, o a la izquierda y arriba. Si yo quiero que esté bien en el centro, presiono los dos del centro y me queda posicionado según a gusto. ¿Está?
Con esta opción aquí al costado lo que podemos hacer es darle una orientación al Excel o a la tabla que tenemos, según como deseemos. Bien, le puedo dar una orientación vertical, le puedo dar una orientación descendente, de ángulo ascendente, de girar el texto hacia arriba o de girar el texto hacia abajo, como también de colocarlo vertical, o sea que cada letra se coloque como yo lo deseo. ¿Sí? Una para abajo, cada una para abajo. Si yo presiono la última opción, que es formato de alineación de celdas, ahí me permite a través de un reloj que yo mueva y seleccione cómo quiero que se visualice el texto. ¿Bien? Bárbaro. Bueno, después tenemos la función ajustar texto, que también vamos a verla, y la función ajustar texto hace referencia a lo siguiente. Si yo tengo un nombre muy largo, por ejemplo, verdulería La Planta, ¿sí? Y la celda es muy chiquitita, fíjense que yo me paso hacia otra celda, pero cuando selecciono la otra celda no tengo datos, tengo ese dato ahí nomás. Y si yo en esta otra celda tengo escrito Boulevard San Martín, o sea, la dirección, fíjense que me corta la visualización del texto completo de la celda G4. En este caso puedo utilizar la opción ajustar texto para que, ¿ven lo que produce? Que me amplíe esa celda tanto como necesite para poder visualizar el texto completo. Otra cosa que puedo hacer es combinar y centrar celdas, ¿sí? Supónganse que este día yo quiero que aparezcan 3 celdas juntas. Combino, presiono la tecla combinar, fíjense cómo me quedaron esas 3 celdas con el número 10 combinado. ¿Bien? Bárbaro. Perfecto. Bueno, después tenemos una opción rápida para darle formato de numeración, texto, porcentual, de fecha a una celda, ¿sí? Y aquí abajo tenemos botones rápidos, por ejemplo, si le quiero poner el signo peso, si le quiero poner el signo porcentaje, si le quiero poner con decimales. Y estos botones que vemos al costado me permiten indicar cuántos si quiero sacar los decimales o si quiero colocar más decimales todavía. En cuanto a estos formatos, los vamos a ver a lo largo del módulo siguiente. Luego tenemos otra herramienta que se llama formato condicional, que me permite darle formatos a las celdas según ciertos criterios que yo establezca. Por ejemplo, a lo mejor digo, quiero pintar de un rango de celdas o de un montón de celdas que seleccione, todo lo que supera la cantidad de 10. Entonces, automáticamente el Excel aplica la condición que yo le mencioné y me deja todo seleccionado. No obstante, esa herramienta se va a ver en módulos siguientes también y vamos a aprender a utilizarla en detalle. Bueno, en particular de esta barra de herramientas dentro del menú inicio, lo que nos quedaría por ver es el tema de ordenar y filtrar. Tienen la herramienta para ordenar determinado rango de celdas, ¿bien? Según su numeración o las letras que contiene, su texto, lo podemos ordenar de A a Z o de Z a, o sea, de menor a mayor o de mayor a menor, o también darle un orden personalizado. Eso también lo vamos a ver en módulos subsiguientes. Luego tenemos nosotros ustedes van a ver, desde inicio van a saltar a una solapa que se llama insertar. No van a tener estas dos solapas que están viendo acá, porque son personalizadas del usuario que maneja su propia computadora. Ya vamos a ver cómo cada persona puede crear sus propios grupos en la barra de tareas con herramientas que les sean útiles, ¿sí? En función de las tareas que desarrolla. Bien. En el menú insertar,
Nosotros tenemos herramientas como realizar tablas dinámicas, que también lo vamos a ver en módulos siguientes. Podemos insertar imágenes que tengamos guardadas en nuestras computadoras, ¿sí? Podemos insertar imágenes en línea, es decir, que me conecto a internet, si coloco aceptar. Puedo insertar formas, diferentes formas que me muestra Excel. Puedo insertar flechas o lo que yo necesite para realizar determinada actividad o determinada labor, ¿sí? Puedo insertar las formas que yo desee y necesite. A esas formas les puedo dar, obviamente, un formato también. Fíjense que al seleccionar las formas se me apertura un nuevo menú que se llama formato. ¿Bien? Bárbaro. Después tenemos la sección de gráficos, o sea, todas las herramientas que necesitamos para poder hacer gráficos, ¿sí? La herramienta de hipervínculo, que vamos a ver también de qué se tratan los hipervínculos en un módulo siguiente o cómo se trabajan. Puedo insertar WordArt, como lo hacemos también en Word, ¿ven? Seleccionamos el WordArt que deseamos y colocamos o utilizamos según como quisiéramos hacerlo también. Fíjense que esto me permite, al seleccionarlo, se me apertura también el menú de formato. Y estábamos en insertar, en donde también puedo insertar un cuadro de texto, ¿sí? Para escribir lo que deseo. O me permite insertar también encabezado y pie de página, como lo hacemos nosotros en Microsoft Word también, ¿sí? Fíjense cómo me dejo establecido el encabezado de página. ¿Ven? Me coloco el encabezado de página dentro de cada página utilizada. Fíjense que se me cambió la visualización porque aquí abajo, al lado del menú que yo les mencionaba que podríamos achicar la página o la planilla o ampliar para ver más grande, tenemos 3 botones que son diferentes formas de visualizar Excel, ¿sí? Visualizar la planilla en sí, como lo estábamos visualizando ahora en forma completa, normal. Visualizar según las páginas, cómo me las corta Excel para imprimir, o visualizarlo de otras maneras con los diferentes cortes, ¿sí? Según lo que tengo utilizado de esa planilla. Nosotros lo vamos a visualizar en forma normal, que es lo más fácil y nos permite visualizarlo de mejor manera. Bien. Eso es todo para el menú Insertar. Luego tenemos el menú Diseño de página, donde nosotros podemos seleccionar diferentes temas, ¿sí? Para Excel, fíjense que podemos seleccionar el tema que nosotros deseemos. O sea, son temas que ya vienen predeterminados de Excel. Fíjense que al seleccionar me va a cambiar las letras, los números, los formatos de las formas que tengo dentro de la planilla. ¿La ven? Fíjense cómo cambió. ¿Ven? Fíjense cómo me cambió también esta letra. Me pone una sombra de color rojiza. ¿Ven? Fíjense qué pasa si selecciono ese. Fíjense qué pasa si selecciono este. Fíjense si selecciono este. Y puedo seleccionar este también. ¿Sí? O sea, son diferentes temas que te permite utilizar Excel. Y podemos usar diferentes efectos. ¿Sí? Bien. O diferentes fuentes, ¿está? Fíjense que yo acá se me convirtió lo que tenía en numerales. ¿Por qué? Cada vez que ustedes utilizan una celda, colocan un dato, un valor, y se les presionan numerales, significa que tienen que ampliar la celda más grande, porque al ser chiquitita no me muestra nada, es solamente eso. Para ampliar una columna o para ampliar una fila, lo único que nosotros tendríamos que hacer es posicionarnos en la línea divisoria de columna con columna o de fila con fila y comenzar a mover como nosotros deseáramos, ¿sí?
O bien, hacer un clic derecho sobre esa celda y donde dice, sobre esa columna completa, perdón, y donde dice ancho de columna, le colocamos el ancho que deseamos, por ejemplo, 20, y me lo amplía. Lo mismo pasa con la celda, seleccionamos alto de fila, con la fila, lo mismo pasa con la fila, seleccionamos alto de fila, colocamos 30 y ya me amplía la fila que seleccione. ¿Bien? En cuanto a orientación, hacemos referencia si queremos la hoja en forma vertical u horizontal. Esto es para luego después poder imprimir, realizar la impresión. Los márgenes, puedo colocar márgenes normales, márgenes anchos, márgenes estrechos. Eso también nos va a permitir recortar a nosotros la impresión. Fíjense que nosotros tenemos líneas de puntos, ¿sí? Tenemos ciertas líneas de puntos, no sé si la alcanzan a ver, aquí entre J y K, tenemos líneas de puntos que nos permiten a nosotros, nos están permitiendo marcar el área de impresión, ¿sí? Estamos marcando el área de impresión, fíjense que tenemos márgenes normales. Si nosotros colocamos margen normal, a la línea de impresión la hacen J. Si colocamos un margen estrecho, a la línea de impresión la corre hacia acá. Y si tenemos un margen ancho, a la línea de impresión la corre ahí. ¿Ven? Bárbaro. Perfecto. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos ahora? Tenemos el tema del fondo. Le podemos colocar un fondo a la página, nos tenemos que conectar para ello a Internet. O tenemos la opción también de imprimir títulos. ¿A qué hace referencia cuando yo selecciono imprimir títulos? Bueno, lo que nos permite acá es seleccionar el área de impresión, porque yo, por ejemplo, estoy seleccionando lo que quiero imprimir, ¿está? Yo quiero seleccionar el área de impresión, quiero que sean estas celdas nomás. Nada más que esas celdas, el área de impresión, ¿está? Bien. Entonces, solamente esa celda quiero que me imprima. Después, repetir filas en extremo superior. Lo que hacemos nosotros es repetir qué filas queremos, es seleccionar qué filas queremos que nos repita en el extremo superior. En este caso, seleccionamos la fila de toda la línea que queremos que nos repita y le ponemos aceptar. En este caso, lo que va a pasar es que cuando nosotros queramos ir a imprimir y seleccionemos todo para ir a imprimir y coloquemos archivo imprimir, ya vamos a ver, nos va a mostrar para todas las hojas que tengamos, ahora le pusimos área de impresión solamente eso, pero si nosotros seleccionamos todo esto y le ponemos área de impresión, le cambiamos, le ponemos mucha cantidad, le ponemos repetir filas en el extremo superior, estas aquí arriba, ¿sí? Ponemos aceptar. Cuando nosotros vamos a querer imprimir, fíjense que lo que sucede es que tenemos dos hojas y en este caso me va a repetir en el área de impresión lo que yo estoy seleccionando, que es este 6 y la partecita del logo. ¿Bien? O sea, me permite repetir lo que quiero imprimir. Bueno, en cuanto al ancho, acá me está permitiendo decir si quiero un ancho de 5 páginas, un ancho de cuántas páginas, ¿sí? Para el formato de celdas también. En cuanto a las líneas de división, yo puedo decir ver o imprimir. Quiero que se impriman, entonces cuando yo voy a realizar la impresión, va a quedar en papel impresas cada una de estas líneas que ustedes ven grisadas. Si yo no le pongo el clic en imprimir, no las va a imprimir. Solamente va a imprimir las celdas que tienen colores o letras, no imprime las líneas de división. También puedo ver las líneas de división o no verlas. Fíjense que si coloco ver, me visualizan las líneas en color grisácea y si le saco el tilde a ver, ya no las tengo más para visualizarlas. ¿Bien? Lo mismo con los encabezados. Puedo ver los encabezados, que son las columnas y las filas, o
puedo no verlas. Entonces saco el clic y no las veo. ¿Sí? Perfecto. Después, en cuanto a las imágenes, puedo seleccionarlas si las quiero traer al frente o traer atrás, ¿sí? Esto es porque puedo tener dos imágenes. Por ejemplo, puedo tener el logo del colegio y puedo tener la imagen que pegué aquí. Puedo querer llevar adelante una imagen y llevar atrás otra imagen, ¿sí? Entonces, a lo mejor a esta otra imagen yo la quiero traer adelante y no me la está dejando mostrar. Me la está ocultando hacia atrás de la otra, ¿ven? Fíjense, a lo mejor yo a esta le quiero poner traer adelante y me la pasa adelante del, en este caso que tenemos, la imagen del Instituto 25 de Mayo del distintivo, ¿no? Bárbaro. Lo que puedo hacer también con las imágenes es girarlas hacia un lado o hacia el otro, ¿ven? Las puedo ir girando. Perfecto. Después tenemos fórmulas. El menú de fórmulas lo que me permite hacer a mí es ir realizando fórmulas o utilizar herramientas para las fórmulas que vamos a ver en módulos siguientes, ¿sí? Todas estas herramientas se utilizan cuando nosotros aprendemos a realizar fórmulas de suma, de resta, fórmulas más complejas dentro de una celda en particular. En cuanto a datos, lo que tenemos es la opción o la herramienta también de ordenar datos de A a la Z o de Z a la A, como les decía recién, ya lo vamos a ver en módulos siguientes. Podemos ordenar según una ubicación numérica o alfanumérica. Tenemos la opción de filtro, que ya vamos a ver de qué se trata también en módulos siguientes. Podemos quitar duplicados, tenemos una herramienta que se llama validación de datos. Quitar duplicado nos va a permitir de una serie de celdas que yo tenga seleccionada, quitar los valores que están duplicados justamente. Validación de datos nos va a permitir, para una o varias celdas determinadas, colocar ciertos criterios para evitar o controlar que no se produzcan ciertas situaciones o incompatibilidades. Por ejemplo, pondría que en una celda no se puede poner una numeración inferior a 0 porque estamos hablando de cantidades y no puedo colocar cantidades negativas, por ejemplo. Entonces, si no puedo colocar cantidades negativas, yo podría poner una restricción que en el momento que vaya a tipear un número dentro de esa celda no sea inferior a 0. ¿Sí? Perfecto. Después, en cuanto a revisar, nosotros vamos a ver que tenemos la herramienta para revisar la ortografía, para buscar sinónimos, para insertar comentarios en diferentes celdas, que ya vamos a ver en módulos siguientes también de qué se trata. Podemos ver las herramientas de proteger las hojas para que nadie pueda modificar lo que yo dejé plasmado en una planilla, porque puede ser una planilla de facturación, una planilla de deudas, una planilla de clientes, ¿sí? Entonces podemos proteger esas hojas o esos libros, vamos a aprender a hacerlo también. Y por último tenemos un menú de vista, donde me permite, por ejemplo, visualizar en forma normal la hoja, me permite visualizarla de otra manera, viendo los saltos, realizando un diseño de página, es decir, viendo las páginas como me las imprimiría, etcétera, etcétera. O sea, lo mismo que tenemos aquí abajo que fuimos viendo, ¿sí? En la barra de estado. Bien, tenemos también la opción de ver o no ver las líneas cuadrículas, ¿sí? Fíjense que si no las quiero ver, me las saca. Tenemos la opción de ver o no ver la barra de fórmulas y tenemos la opción de ver o no ver los encabezados, como decíamos recién. Tenemos la opción de hacer zoom hasta donde queramos, ¿sí? O podemos utilizar directamente los botones que les mostré desde un inicio en la barra de estado. También podemos utilizar botones como, por ejemplo, inmovilizar,
que te inmoviliza filas superiores, por ejemplo, seleccionamos esta fila completa, le ponemos inmovilizar fila superior, y lo que permite es que cuando nosotros roleemos hacia abajo, siempre nos quede inmovilizada la primera línea. O sea que siempre se vea la primera línea. ¿Bien? Si yo quiero inmovilizar desde aquí, movilizar paneles y vuelvo a inmovilizar, fíjense que a medida que voy bajando hacia abajo, me quede inmovilizado a ese nivel y por más que yo vaya roleando hacia abajo la página, siempre voy a ver una parte de esa hoja fija. Perfecto. Por último, les muestro que cuando seleccionamos una imagen, se apertura un nuevo menú, ¿sí? Que se denomina formato. ¿Por qué? Porque me permite dar formato a esa imagen o a ese diseño que yo inserté por necesidad. Me permite desde aquí ampliarlo, ¿sí? Según el formato que necesito, en ancho y en alto. Me permite seleccionar el modelo que yo quiero, si quisiera, ¿sí? Contorno de texto, si tuviera texto adentro, y si no, trabajar con los rellenos, ¿ven? Trabajo con el relleno y con el contorno de la forma, ¿ven? Esto es de la forma y esto es del texto. O sea, del texto si yo tuviera texto adentro. Por ejemplo, fíjense que aquí, en el WordArt, yo tengo una forma que es un cuadrado y tengo un texto que es interno. Entonces, si yo le pongo relleno a la forma, se me pone relleno a toda la forma que tengo, que es el cuadrado o el rectángulo, en este caso. Si yo le pongo contorno de forma, se le pone contorno a la forma alrededor, que es un rectángulo, y yo le puedo cambiar el grosor a esa forma, ¿sí? Al contorno. Bien, y le puedo poner un efecto de sombra, ¿sí? O le puedo poner una rotación 3D, ¿ven? O el efecto que yo desee. Y en el relleno de texto lo que va a cambiar es el texto que está en forma interna. Le puedo colocar contorno y también relleno. ¿Está claro? Eso es lo que me permite hacer el formato. Bien, me permite girar la imagen, me permite traerla adelante o enviarla atrás, como dijimos recién, insertar nuevas imágenes que necesite, entre otras funciones, ¿sí? Bien, en el menú archivo, nosotros tenemos la opción nuevo para poder aperturar una nueva hoja de cálculo, fíjense. Presiono libro en blanco y se me apertura una nueva hoja de cálculo. También tenemos la opción abrir, porque si nosotros deseamos abrir, lo que podemos hacer es presionar abrir y examinar, porque aquí nos trae únicamente todos los últimos documentos que estuvimos trabajando. Si yo selecciono un documento de estos que estuvimos trabajando, que son los recientes, me apertura el Excel. Si yo no lo tengo aquí, lo que hago es examinar eso y una vez examinado se me apertura el cuadro de diálogo para ir a buscar dónde tengo guardado el archivo que quiero aperturar. Después puedo guardar el archivo que estoy trabajando. Supónganse que yo quiero el del archivo que estuve trabajando, le quiero poner archivo, guardar como es porque la primera vez que lo guardo. Entonces pongo examinar, lo quiero guardar, por ejemplo, en el escritorio y le quiero poner un número, un nombre, por ejemplo, Verónica, ¿sí? Le pongo Verónica, le pongo guardar y ya me queda el archivo guardado. Si yo realizo alguna modificación en el archivo, lo único que tengo que usar es la función guardar, porque ya está guardado como Verónica. Entonces utilizo la opción guardar únicamente para que me guarde los cambios, porque si yo selecciono guardar como, me vuelve a pedir una ubicación y me vuelve a pedir un nombre de archivo diferente, ¿sí? La opción de guardado rápido también la tengo aquí arriba, ¿ven? En la barra de título, en donde directamente puedo seleccionar ese botón. También tengo una flechita que va hacia adelante y una hacia atrás, porque fíjense que
me permite anticiparme a todos los cambios que fui haciendo, o sea, volver para atrás porque yo me equivoqué, no tenía que hacer esos cambios, o volver hacia adelante porque estaba bien, ¿sí? Lo que había hecho. Bien. Después tenemos otras funciones, como por ejemplo, opciones, que te permite personalizar la cinta de opciones, que es lo que les quiero mostrar yo. Esta es la configuración de Excel, porque en ciertos momentos necesitamos utilizar las configuraciones avanzadas. En el caso de personalizar la cinta de opciones, yo les quería enseñar que ustedes pueden agregarse un nuevo grupo, como lo hice yo aquí, que se llame, por ejemplo, personalizado XX o otro con otro nombre, para poder introducir herramientas, porque Excel tiene numerosa cantidad de herramientas. Si nosotros ponemos aquí donde dice comandos más utilizados, todos los comandos, nos trae la innumerable cantidad de herramientas que tiene Excel y que no están plasmadas en esta barra de herramientas por la cantidad que son. Pero puede ser que nosotros necesitemos tener a mano alguna herramienta en particular y no la tengamos. Entonces la podemos llevar y colocar en un nuevo grupo personalizado nuestro. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos el botón que dice aquí, nueva pestaña, ¿sí? Se me crea una nueva pestaña personalizada. A esa nueva pestaña le podemos cambiar el nombre haciendo un clic derecho sobre nueva pestaña, le presionamos cambiar nombre y le podemos poner año 2021, por ejemplo, para que nos vea. Entonces, le colocamos eso, tenemos un grupo, dentro de ese nuevo grupo le podemos cambiar el nombre y ponerle un símbolo, que sea una carita, y le ponemos al nombre del nuevo grupo tabla, por ejemplo. ¿Sí? Bien, tabla. Y yo sé que necesito algún comando, por ejemplo, de las tablas, ¿sí? Como por ejemplo, eliminar tabla, porque sé que eliminar tabla o eliminar filas o celdas de una hoja no lo tengo. Entonces, ¿qué hago? Selecciono la herramienta que voy a querer agregar y le pongo agregar, ¿ven? Y se me agrega en el menú que yo agregué. Y agrego todo lo que yo deseo. ¿Bien? Presionamos aceptar y fíjense que se me creó una nueva pestaña que se llama año 21 con el grupo que se llama tabla, como acá se llama portapapeles, fuente, alineación, se llama tabla, y con las herramientas que yo seleccione. ¿Se entiende? Si nosotros quisiéramos deshabilitarlo, vamos nuevamente a opciones, personalizar cintas de opciones, deshabilitamos año 2021 o lo que hacemos con clic derecho es quitarlo, seleccionamos con clic derecho y quitamos, y seleccionamos con clic derecho y quitamos. Presionamos aceptar y listo, desapareció el menú que nos habíamos puesto. Bien. Bárbaro. Bueno, esto es todo por este primer video correspondiente al primer módulo que tenemos definido para ustedes. Esperamos que les haya sido de muchísima utilidad. Les enviamos un cordial saludo desde el Instituto 25 de Mayo, como así también les deseamos una excelente jornada. Los esperamos en próximos módulos.